Bienvenidos a una nueva edición de 20 Verdades. En el día de hoy tenemos el lujo de contar con dos grandes compañeros justicialistas militantes que están con nosotros hoy, Ariel y Héctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. También agradecer a mis compañeros de siempre, a Paola y a Fede por estar conmigo hoy. Y el tema que vamos a hablar hoy, que justamente por eso trajimos a estos compañeros que saben de militancia, ¿sí? Que también nos van a acompañar en todo lo que es esto de saber cómo se militaba en la época de Perón y cómo es la militancia ahora, teniendo en cuenta la doctrina justicialista. Saben bien que en nuestro programa hablamos un poco de lo que pasaba en esa época, en las primeras presidencias de Perón, en la tercera, también lo que pasó entre medio, ¿sí? Y como saben, venimos como una seguidilla, digamos, hablando de todo lo que fue el proceso de la época y cómo se construyó el peronismo, las interrupciones, también hablando mal y pronto, los enemigos que surgieron en el camino y también la posición que tenemos ahora sobre eso. Así que le voy a invitar a Pau que nos haga el contexto histórico, como siempre, del programa de hoy. Y bueno, y después le voy a dar la palabra a los compañeros para que nos comenten qué saben de esta época y cómo lo toman hoy en día para su militancia. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En el programa anterior habíamos hablado de la muerte de Perón, estábamos en los años 70 y se mencionó un poco lo que fueron los golpes de Estado, las dictaduras militares, que el periodo que recortamos en ese programa fue del 66 al 73, pero no mencionamos lo del 55, el golpe de Estado del 55. Y para hablar de la militancia de ayer y hoy es necesario volvernos un poquitito en la línea del tiempo al golpe de Estado del 55, que es el golpe que derroca a Perón. Y que por eso Perón se va de la Argentina y estuvo exiliado durante casi 18 años. Bueno, ese golpe lo que vino a hacer, así resumiendo rápido, vino a terminar con lo que era el peronismo. Su misión fue eliminar por completo de la faz de la Argentina todo lo que tenga que ver relacionado al peronismo, y en esa misión de eliminar todo también estaban los Fede, que hablamos de la noche de los lápices. Sí. Bueno, ese proceso de la noche de los lápices empieza acá en el 55 con la autodenominada Revolución Libertadora. Uh-huh. Me pregunto hoy cómo está el centro de estudiantes, por ejemplo. El centro de estudiantes, bueno, está conformada, digamos, estaría el presidente, el vicepresidente y todos los, digamos, que participamos del centro de estudiantes, que no organizamos, por ejemplo, qué sé yo, para hacer reportes o investigaciones o ensayos, digamos, sino cuando los chicos necesitan alguna ayuda, pelearla o, digamos, darle una mano para que se pueda solucionar el problema, digamos. Bueno, entonces en eso de pelearla, ahí está el tinte político, digamos, Uh-huh. que los estudiantes de la Noche de los Lápices estaban en eso. En esta época, antes, en el 60 y en el 70, la militancia consistía en la participación activa. Muchos de los estudiantes que yo te decía que tenían tu edad, uh-huh, eran de 15, desde los 13 también, de los 13 años, imagínate, primer año, segundo año, tenían una fuerte actividad y participación política desde los centros de estudiantes, que en el 76 eso se termina. Por eso te pregunto, hoy, ¿cómo está el centro de estudiantes en tu escuela? Está bueno esto, que se lucha por alguna cuestión social. Sí. Antes del 76, eso, digamos, en un centro de estudiantes había lo que vos me comentabas el otro día, de que en tu escuela hay compañeros que son comunistas, libertarios. Claro, capitalistas, socialistas. Bueno, eso ya existía, uh-huh, antes. El golpe de Estado del 55 vino a terminar con todo eso. Entonces, si mencionamos lo que es la militancia de antes, hay una fuerte participación estudiantil, de la juventud peronista, también de esos obreros que estaban empapados del peronismo, y de estos niños
que entraban al colegio secundario y ya lo vivían de cerca. Uno porque sus padres eran peronistas o socialistas o radicales, y otro porque en la escuela secundaria ya se hablaba y se practicaba política. Ahora, del 76 para acá hay un vaciamiento, y ahí vamos a hablar de nuestras experiencias que no. Yo, por ejemplo, no creo que nunca participé en un centro de estudiantes, así que ya estamos. Sí, ahí ya hay un punto, yo tampoco. Yo en mi facultad directamente ni había centro de estudiantes. Estaba, hasta creo que había una disposición en que prohibía inclusive a los alumnos querer formar un centro de estudiantes. Claro. Sí. Bueno, hay una intencionalidad detrás de eso. Ujú. Cuando nosotros hablamos del régimen militar, lo primero que ellos hacen es vaciar eso. Las fábricas, por ejemplo, si nosotros vemos la cantidad de desaparecidos, muchísimos de ellos eran delegados de fábrica, que eran como el primer contacto que tiene el obrero con la política, porque cuando nosotros hablamos de política en términos reales de lo que significa la política, porque por ahí nosotros hoy en este momento asociamos la política a esta disputa que hay entre partidos. Y la política forma parte del día a día de los seres humanos a lo largo de la historia. Y la aparición en la historia de la política viene por una necesidad determinada, que era ponerle fin a las guerras. En algún momento todas las disputas que habían entre clanes, entre grupos, entre comunidades, se dirimían a través de la guerra. Entonces, la política aparece en la historia para que nosotros tengamos una herramienta a través de un diálogo en lo que hay también una cierta disputa, pero en la cual no busco eliminar al oponente. Eso significa política en los términos en los que los presentaba Perón. Es la capacidad que tenemos a través de las discusiones, que a veces pueden tener tonos elevados, lo que vos quieras, pero jamás nosotros podemos utilizar la política como para tratar de que el enemigo no exista. El general Perón, a través del dispositivo que él nos enseña, era un dispositivo abarcativo en el cual estaban los estudiantes como un ala que nosotros llamamos los adelantados, porque siempre van a estar los jóvenes, los estudiantes con esa idea de ir hacia el futuro, pero también tengo que contener entre los trabajadores que quieren su estabilidad. También, ahí aparece el movimiento obrero como el centro de este dispositivo. Aparece también un ala que nosotros llamamos derecha, pero no en los términos que se conoce hoy la derecha como un movimiento político, sino que hay un ala también que es conservadora, que también debe ser contenida por el movimiento, y hay una retaguardia que somos nosotros los que estamos en la obligación, que hemos asumido porque nos gusta, de ser los que somos como los predicadores de la doctrina. Sin esta prédica de lo que es la doctrina, aparecen estos cuestionamientos que se va perdiendo la finalidad que tiene esto de transmitir. Cuando hablamos de transmitir, es mucho más que transmitir en términos que nosotros conocemos, esto de aprender. Cuando Alejandro Álvarez, que fue que seguramente ahora vamos a profundizar un poquito, quien le dio forma a la Academia de Formación de Cuadro en el 2004, nos hablaban de un término de aprehensión, aprender con H, decía él, Claro. que es un proceso que se da, que es muy diferente al de transmitir una letra muerta, que es lo que por ahí, cuando hablamos de formaciones, por lo general, vamos a hechos históricos o a pasarle, estas son las 20 verdades, o esta es la comunidad organizada, y nuestra tarea es bajar al llano. Ese libro, por ejemplo, La comunidad organizada, es de filosofía. Si yo te digo, andá y lee La comunidad organizada a un chico que tiene 16 años, lo más probable es que no entienda. Entonces, la tarea como militantes, la que nosotros elegimos como predicadores de la doctrina, es eso, bajar al llano, hacer simple esa doctrina que nos transmitió el general Perón. Claro, y el otro día yo leí nuevamente La comunidad organizada, y me llamó la atención dos palabritas que decía integrar e integrarse. O sea, que para que se forme una comunidad había que integrar e integrarse. Bueno, eso pasaba con los militantes, estudiantes en los 60 y en los 70. Había una participación activa desde los colegios secundarios, desde los centros de estudiantes, y ellos tenían hasta agrupaciones, que cada agrupación tenía una identidad política, como ser el Partido Comunista, el Partido Peronista. O sea, había una identidad muy clara dentro de los centros de estudiantes, partidaria o ideológica. Sí. Pasaba eso. Entonces, hoy por hoy
eso es como que está medio apagado, Lo que pasa, me parece. por ahí lo que yo veo, hablamos más de la actualidad, si querés que te diga, hemos perdido la capacidad de análisis en lo político. La militancia perdió la capacidad de análisis. Hoy no podemos determinar cuál es el enemigo real hacia nuestro objetivo de una gran nación como la que buscábamos, una comunidad organizada. Hemos perdido capacidad de análisis en ver hacia dónde, quiénes son los que nos atacan. Y nos empezamos a atacar entre nosotros mismos, entre el pueblo. Entonces yo digo, no, Paola esto, Ariel, Bárbara, y no es así. Justamente lo que hablaba Perón de la sinarquía, que el objetivo de ellos es mantenernos separados, mantenernos desunidos. Y un pueblo desunido es un pueblo conquistado. Así de simple. Entonces, nuestra capacidad de análisis, de ver la realidad, también es un poco, de no tener eso, es también un poco la responsabilidad de nuestra dirigencia, de la conducción. Llegó un momento que le molestaba mucho eso, yo voy a reconocer, pasé por esas etapas, y yo decía que pasaba solo acá en la Argentina, que por ahí lo veía así, y fue un fenómeno global. Fue un fenómeno global que empezó a darse. Entonces vos lo mirás en Europa, lo mirás al norte, lo mirás para donde, fue un fenómeno en todos lados. Mantenernos en shock, con un shock continuo, para que no poder determinar quién es el enemigo real. Exacto. Ese es Creo que la finalidad máxima de la política es, o primaria si se quiere, es definir el campo amigo del campo enemigo. Sí, sí. Si yo tengo bien claro quién es mi enemigo, me es mucho más fácil entender esto. Yo no puedo desde mi lugar pensar de que un compañero que está militando en la Cámpora o en el Evita, porque no tiene que ver con el movimiento en el que yo estoy, es mi enemigo. Por más que pensemos por ahí, incluso cuando estamos hablando de alguien que por ahí está en el socialismo, que no tiene nada que ver con el peronismo, somos compañeros igual, porque el único, o sea, lo que realmente tengo que visualizar como enemigo es aquel que impide que yo exista, al que determinadamente dice, yo hago esto y esto y esto para que el pueblo argentino desaparezca, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, si yo tengo este concepto, me es re claro entender dónde está el amigo y dónde está el enemigo. Sí, ¿cómo era esto? No sé, ¿cómo era el dicho que decía, si nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera? José Hernández, Martín Fierro. Sí, obviamente. Y que además es un poco más profundo, porque en realidad esto del campo amigo y el campo enemigo siempre han coexistido a lo largo de la historia, dos modelos, digamos, dos formas de concebir la vida. Nosotros llamamos al modelo enemigo, lo llamamos régimen como un resumen de la palabra. Cuando nosotros utilizamos la palabra régimen, que por ahí se nos va a escapar en algún momento para que el que está del otro lado diga de qué están hablando, una dictadura, no. Cuando nosotros decimos régimen, modelo pagano, modelo enemigo, nos estamos refiriendo a esto, a un modelo que es contrario al nuestro modelo, que es el modelo de los pueblos, que es basado en una comunidad organizada, que se organiza a partir de la fe, que es algo que también el enemigo se ha apropiado. Este fin de semana hemos sido testigos de cómo ellos entienden esto. El enemigo tiene re claro que la fe forma parte de la cultura de los pueblos, sí, pero han utilizado de una manera tergiversada estos conceptos como libertad, como fe, como nosotros somos los enviados del cielo. Ya lo había hecho Mauricio Macri cuando habló de pobreza cero, que también es una apropiación de términos que no son de ellos. Ellos plantean la vida desde otro punto y que, digamos, siempre va a existir, también nosotros tenemos que tener claro, siempre va a existir ese modelo. Nosotros no nos oponemos a que exista. Lo que hacemos a través de los que estamos de este lado, que somos los que defendemos la cultura de los pueblos, es por lo menos tratar de que eso se nivele de tal manera que el resto de los que están habitando este suelo puedan vivir, y no solamente vivir, sino que tengan derecho a una vivienda digna, que tengan derecho al ascenso social, que tengan derecho a estudiar, que para cualquier persona que está dentro de nuestro movimiento sería entendible. Ahora, para otros, en este momento se animaron a decir que la justicia social es un pecado. Es un pecado. Es un pecado capital. Estamos re locos. No, y eso es algo que ya se fueron de mambo, o sea, pensar que un chico que sale de un barrio periférico, no quiero decir de otra forma, de un barrio periférico, un barrio humilde, de una ciudad, no tiene derecho a ir a una universidad a estudiar y a superarse,
eso que para nosotros es justicia social, es un pecado para ellos. O sea, te naciste pobre, moriste pobre y no joda más. Ese es el pensamiento de ellos. Yo recuerdo en 2010, 2009, por ahí, una discusión grande, porque decía una mujer, no quiero nombrar un nombre, decía, me voy al supermercado y está lleno de planeros, decía. Y es insoportable. Y lo digo y lo sostengo, lo que voy a decir. A mí me molestó mucho, porque ¿quién sos? ¿Sos superior a la otra? O sea, estamos hablando de una cuestión ya humana. Sí. Entonces, esos conceptos se fueron afirmando dentro de la psique de la persona, de todos nosotros, de los argentinos, y vos ves cómo se va replicando eso, y llegó del 2010 a este momento con este hombre que dice que para mí es un sádico, que tenemos hoy de presidente, y llega un momento y se burla a los chicos, se pelea con un chico que tiene una enfermedad cognitiva, se pelea con los enfermos de cáncer, se pelea con todo el mundo. Nadie tiene derecho para él, nadie tiene nada. Y estamos hablando sobre cuestiones que ya creíamos que teníamos ya solucionado, que no iba nunca más iba a tocar esos temas, como hablar, qué sé yo, de los desaparecidos durante el proceso militar. Entonces, todas esas cosas ya las teníamos naturalizadas, no, eso no se va a discutir. Hoy se discute esas cosas. Y tiene que ver con esto que te decía, es que los dos modelos van a coexistir siempre, aun cuando parece ser que prevalece uno sobre el otro. En este momento, por ejemplo, podríamos creer, si no entendemos cómo funciona esto, que estamos perdidos, que ellos tienen el poder sobre todo y que esto no va a cambiar. Bueno, para bien, la buena noticia es que todo que en este mundo tiende a neutralizarse. Así como pareciera ser que es la única alternativa hoy, por debajo hay un grupo como lo que estamos haciendo nosotros, que está intentando transmitir cosas, de hablar de cosas, y esto se replica a lo largo de la Argentina en un montón de lugares, y esa es la parte interesante, que creo que en este momento estamos con el mismo fervor, tal vez con otras características, pero con el mismo fervor, con las mismas ganas de luchar, con las mismas ganas de transformar la realidad, que por ahí vivieron nuestros compañeros en esa década, la década del 60, la década del 70, porque cuando la injusticia se hace más grande, cuando las contradicciones que nosotros vemos a diario entre lo que sentimos como ser argentinos, porque el ser argentino no tiene nada que ver con esto que ellos nos están planteando. Los valores como el amor, la igualdad, la justicia social, son parte de la esencia del ser humano, pero en esta parte del planeta se ha dado una conjunción tan espectacular que hizo que sea un crisol de razas que ha sido unido por lo mismo, por esas ganas de salir adelante, de crear una nueva realidad, y que por ahí es lo que nosotros tenemos que rescatar y tenemos que volver a poner en valor. Eso es el pueblo argentino. Tiene su propio paradigma, tenemos nuestro propio modelo y salimos a esa conjunción generó este paradigma que es la Argentina, un nuevo modelo que se opone, el régimen de sinarquía, como decía Perón, se opone que esto se dé, porque no le interesa que nosotros demostremos que hay otras alternativas. No es vivir continuamente en conflicto. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez que gobierna la derecha, vivimos en conflicto. Sí. Continuo. Todos los días conflicto. Sí. Entonces, ¿por qué eso? Porque así vos estás en el shock, estás esperando qué va a pasar. Y vos te quedás paralizado. Al paralizarte, el shock te paraliza, no tenés capacidad de acción. Claro. Entonces, ellos avanzan y van avanzando. Esa es la ventaja. Nosotros, por eso te digo, hemos perdido la capacidad de análisis de la realidad y hacia dónde seguir, cuáles son nuestras herramientas. Y nos ponemos a pelear entre nosotros. Como decía, nos ponemos a pelear con los chicos de la cámara, nos peleamos con el PM, con quien sea, nos peleamos. En definitiva, perdemos tiempo. Claro. Y mientras eso, ellos avanzan. Hoy cierran vialidad, quedan 4.000 y pico personas en la calle, y eso a ellos no les interesa. De qué van a vivir, cómo van a vivir, si tienen para vivir, o sea, no les interesa. La tristeza que generan, el dolor y todos los problemas, nosotros lo vivimos en los 90, cuando cerró el correo, cuando se retiró los ferrocarriles, se repite la historia. Es cíclica la historia, claro. Es cíclica y se va repitiendo. El problema es que, por ejemplo, lo que yo viví en esa época, siendo adolescente y todo, sí, lo quise transmitir a muchos jóvenes y se me reían en la cara y me decían que nosotros estábamos en el pasado. Hoy el pasado es presente.
Ahora, a O mí no va a Claro. hacer eso, tiene que No va a conseguir pasar. no sé cuántas personas para poder hacer eso y lo está haciendo. Mira, a mí me pasa particularmente que cuando empecé a militar en el Partido Justicialista, me acuerdo que me refugié en un curso que se dictaba ahí, que era la Academia de Formación Política de Cuadro, y yo la verdad me metí ahí porque no sabía bien qué hacer dentro del PJ. O sea, estaba como bola sin manija. Sí. Y me acuerdo, y yo decía, yo no sé para qué sirve esto. Sí. Pero hoy por hoy doy gracias porque por medio de la academia conocí a Perón. Y como decía Ariel, uno no valora lo que no conoce. Exacto. Sí. Pero me acuerdo que me acerqué al partido y yo decía, bueno, a ver, quiero militar. Pero no tenía ni idea qué era militar. Ahí está. Y me pasaba eso, o sea, yo estaba, pero no tenía como ningún objetivo, ningún fin. Es más, yo a veces proponía, o sea, no es que proponía, preguntaba, ¿qué pasa con las afiliaciones? Y se me reían. O preguntaba cosas que yo por ahí leía, que era una práctica peronista, y era, no sé si se te reían como se te reían. Sí, Yo sí, sí. decía, No bueno, recuerdo por eso. me refugié en esta academia que era, ¿cómo era? Que la habían fundado los de guardia, los Sí. compañeros de guardia de hierro, que ya les digo, yo no sabía que me iba a servir en algún momento, pero lo hice como para quedarme ahí, y después igual fuimos todos exiliados y ahora estamos todos, nos echaron de nuestra casa, estamos todos sin casa. Pero Estamos en casa, Camposada. ser peronista va más allá del espacio físico, digamos, o la estructura electoral que sea el PJ. Hay muchos más compañeros fuera de la estructura del PJ Claro. que adentro de la estructura del PJ. Claro. Pero, ¿y dónde se ve eso? En el actuar diario, en su manera. Porque, como decía, es una cuestión de filosofía, es un medio, una forma de vida. Vos tenés que ir con el ejemplo y todos los días predicando. No podés decir una cosa y hacer otra. ¿Viste? Por eso es que el peronismo y la fe van de la mano. No podemos separar la política, la doctrina de la fe, porque la fe es lo que nos va a unir en esto. Nosotros lo que decimos a través de la Academia de Formación es que aprendemos a amar a Perón. Pero esa transmisión del amor no se puede hacer a través de un papel. ¿Cómo se enseña a amar? Amando. Cuando nosotros en la Academia hacemos una historicidad de lo que es el hombre a lo largo de la historia, nos vamos dando cuenta cómo estos dos modelos han coexistido siempre y cómo en esta parte del mundo se dan características tan especiales que hicieron que la conjunción de eso sea el pueblo argentino, que ni siquiera tiene que ver solamente con el peronismo, porque es mucho más abarcativo. Sí. El primer vestigio que se puede decir de lo que nosotros conocemos como pueblo argentino se da con el éxodo jujeño, cuando tenemos un agresor, un enemigo externo, que era una de las potencias mundiales, que era el realismo, que viene hacia la Argentina, y sin que en ese momento ni siquiera existía Argentina como Argentina, ese pueblo se le planta, y ese pueblo hizo cosa heroica, como hizo el pueblo jujeño, de dejar todo, dejar tu casa, dejar tus animales, dejar tu vida, Claro, para en acompañar pos de la algo que ni grande. siquiera sabían qué iba a hacer, porque no era la Argentina, pero había sí una idea de lo que íbamos a hacer, una gran nación. A partir de eso, hemos corrido a los ingleses 2 o 3 veces acá, nos hemos plantado a la Marina francesa, que en su momento ha sido la más grande del mundo, y han ganado, el pueblo argentino ha ganado innumerables batallas. La última, la más reciente, la de Malvinas, también es heroica, más allá pongamos a ver en puntual si era necesario hacerlo o no, Claro. pero no cualquier pueblo se le planta a los ingleses y le da batalla. Eso tiene que ver con nosotros. Por eso, creer que esto es el final del peronismo, no vuelven más, toda esa película que ellos se hacen, dejarle que se hagan, toda la vida van a tener peronismo y toda la vida van a creer que en algún momento desaparecimos. ¿Por qué? ¿Por qué toda la vida vamos a tener peronismo? Porque el peronismo es la expresión natural de nuestro pueblo. Es entender el ¿Cómo pueblo. explicás a otro de afuera de la Argentina y sacarle esa etapa del peronismo? Y no solamente el peronismo, porque te decía, arranca en ese momento, pero hay un legado de San Martín, de Rosa, de Irigoyen, que Perón es, digamos, quien pudo
plasmar todas esas ideas en la práctica. Y además toma del pueblo argentino estos valores que ya estaban en el pueblo y los hace carne. Por eso es el amor a su pueblo, porque primero el amor. Por eso se ocurre un 17 de octubre, que después él los eligió. Él los elige y el pueblo los ama porque él le expresa el amor hacia ellos. Entonces después muchos buscaron tener su 17 de octubre y dijeron, bueno, acá la Conda pasa por llenar la plaza, vamos a poner 1 millón de personas. Y no se da el mismo proceso, porque eso se da de manera natural o no se da. Sí. No se puede generar. ¿Cómo hago yo para comparar el amor de otro? La única forma es generarlo. Entonces, una de las ideas que tiene la Academia de Formación de Cuadros, que arranca ya en el 2004, con una reunión que hice el Gallego con algunas personas que habían formado parte de Guardia de Hierro, es, al verse ya en sus últimos años, la mayoría dijeron, bueno, tenemos que hacer algo para que esto continúe. Y a partir de ahí se da el formato de este curso, que tiene 23 clases en las que de alguna manera lo que se busca, él decía una contemplación. ¿Qué significa una contemplación? Poder transmitir algo más allá de la experiencia de darte un contenido teórico. Cuando yo me pongo a contemplar un paisaje, por ejemplo, lo que me va a llegar ahí es una interpretación de eso que es mía, una conexión con eso que es mía. Entonces lo que decía el Gallego es, cada uno tiene que tener su propia experiencia con lo que significa el peronismo. Y eso se va a dar si yo también pongo de mi parte, porque si yo voy cerrado y no tengo ganas, no se produce. O se produce o no se produce. Se va a producir en la medida que yo me deje también llenar por ese paisaje que estoy viendo, que es el cuadro completo. Porque muchos compañeros se han quedado en una escena de la película y a partir de esa escena intenta darle una interpretación total de lo que es. Entonces dice, Perón fue tal cosa, Perón fue un dictador, Perón fue... Y en realidad no se dan cuenta de que primero esa transmisión es muy parcial y tiene también un objetivo, que es bajarle el precio a Perón. Y en bajar el precio a Perón no es hacia él, es hacia todos nosotros, porque de alguna manera lo que va buscando siempre este régimen que nosotros hablábamos, el modelo de la contracultura, es que seamos todos lo mismo. Acá, en Venezuela, en Nicaragua, y cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, pero el pueblo argentino tiene sus propias cosas. Entonces, a través de la cultura, que en realidad es la contracultura, nos van imponiendo cosas como el reggaetón, el rap, la manera esta de hablar con la L, que parece como que hoy somos todos así, que hablan todos con la L. Somos todos venezolanos. Todos venezolanos. Sí. Y el pueblo argentino no es eso. El pueblo argentino tiene otra característica, que por eso se puede dar una detención de la manera que se da con Lula, y que no pasó lo mismo que pasa acá con Cristina. Porque el pueblo argentino y el pueblo brasileño son totalmente distintos. Y no quiere decir que el nuestro sea mejor, hemos vivido experiencias diferentes, y lo que hace diferente al pueblo argentino es la aparición de Perón y los años que estuvo Perón y el legado que deja Perón. Es lo que nos hace totalmente diferentes al resto de los pueblos. La experiencia que nosotros vivimos acá no es la misma que vivió el pueblo chileno con Allende, y Venezuela, o lo que está viviendo Venezuela hoy, no se asemejan en nada. Porque la diferencia fundamental es que el peronismo abarcó a todos. Incluso aquellos que despotricaron contra Perón y que hoy siguen estando muy enojados, la mayoría de ellos fue beneficiado con el peronismo. Cuando te vas a los hechos de lo que tenían antes de la llegada de Perón y cómo económicamente, cómo terminaron después siendo dueños de sus tierras o dueños de fábricas, sin embargo el odio es tan grande que se hacen daño a sí mismos, y lo vemos hoy con trabajadores. Hoy es un poquito más fácil de darse cuenta. Seguramente muchos de los compañeros que ayer se han quedado sin trabajo, lamentablemente con esto que pasó con la desaparición de Vialidad Nacional, muchos confundidos, también porque nosotros en algún momento no fuimos capaces de llegar a todos en la medida que nos hubiese gustado, y también en su derecho de libre albedrío de elegir. Eligieron eso creyendo que esa opción era la que le iba a llevar hacia un bienestar, a un estado de libertad, que es la finalidad del enemigo: confundir, engañar. Ellos son, es su área, es donde ellos se manejan. Vino a hurtar, robar, confundir.
Eso es Mantenerlo dividido. es parte de su arte. Y el nuestro es hacer lo contrario. Bueno, evidentemente han hecho las cosas en algún momento mejor que nosotros para llegar a más personas. Pero tampoco significa que nosotros evolucionamos y creamos nuevas herramientas de la militancia continua. Nosotros no nos damos cuenta solo cuando nos paramos y miramos hacia atrás, vemos que se han generado nuevas herramientas, nuevas metodologías para llegar a la ciudadanía, para poder conquistar, digamos, el enemigo también lo hace. El enemigo no se queda quieto, y el enemigo, como dice la anticultura o va en contra de la cultura de los pueblos, para mí, ellos tienen una ventaja. Ellos tienen recurso económico que le da tiempo. Y nosotros, lo único que manejamos es nuestro tiempo. Si salimos del shock que ellos nos impulsan, podemos organizarnos. Yo me acuerdo del 2009, en Buenos Aires, perdimos las elecciones con nuestro mejor cuadro político, Néstor Kirchner. ¿Quién nos ganó? De Narváez, con una pavada, yo tengo un flan. Alicate. Sí, con eso. Y yo dije, si seguimos en este camino, perdemos. Porque el enemigo con esas pavadas le llegó a la cabeza a un montón de gente vacío de ideas, diciendo pavadas y ganó una elección. Incluso ahora eso pasa hoy en día. A mí me encantaría poner una persona, qué sé yo, del PRO, de la Libertad o del Frente Medio y debatamos. Dejamos los temas y debatamos economía, política, geopolítica. Y le dejamos la lona. Pero el problema es justamente que no están capacitados para debatir nada. Nosotros, la militancia de que se fue formando justamente es tener conocimiento en todas estas cuestiones y poder estar listo, despierto para poder ver. Claro, porque para una persona que, por ejemplo, que se llena la cabeza de ideas, no le podés ir a tirar, por ejemplo, bueno, decime qué es la justicia social. Y te repite todo lo que te dice un gran político que no sabe de dónde desapareció, ¿vieron? Entonces, por ejemplo, pasa hoy en día con los chicos de mi edad. Por ejemplo, voy a poner ejemplo los chicos de mi curso, de los años. Se ríen de mí que yo soy peronista, pero a veces yo le pregunto, bueno, vamos a debatir. Y no me saben decir nada, ni la Constitución, ni los derechos sociales, ni los derechos humanos, ni los derechos del niño, nada. Y le pregunto, bueno, ¿qué pensás del presidente Milei que le insultó a una nena que tenía síndrome de Down, por ejemplo? O el que tenía, ¿cómo se llama? Asperger. Claro, sí, y me dijo, no, bueno, la nena esa a tan poca edad está pidiendo tantas cosas que fue llenada de la cabeza por autoritarios padres. ¿Cómo autoritarios padres? Le digo. Esa chica está luchando con lo poco que le queda por derechos que son obligatorios y que nunca se les tuvo que haber sacado. Porque eso le ayudó a vivir a los padres, le ayudó a vivir a la chica, le dio demasiada herramienta que hoy en día de la nada se le sacó. Y yo le pregunto, bueno, ¿por qué se le sacó? Porque era una vividora o un vividor del Estado. ¿Cómo que vividora del Estado? Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Sabes lo que es el Estado? Le pregunto. Y a ver, decime vos qué es el Estado. El Estado es el que le ayuda al pueblo, el que le da una mano al ser humano que le elige, que le vota, por así decirlo, ¿no? O, bueno, así es, por ejemplo. Entonces él me dice, no, el Estado no se tiene que hacer cargo. ¿Cómo que no se tiene que hacer cargo? Tenemos que volver ellos son liberales, ¿no es cierto? Tenés que volver a la filosofía de ellos. La filosofía liberal te dice que el hombre es lobo del hombre. Si no existiese el Estado, el hombre se comería al mismo hombre. Claro. Entonces, ¿cuál sería, si planteémonos en el lugar de ellos hoy plantean destruir el Estado? Entonces, si el Estado no es el ente que regula, no hablemos del gobierno, el Estado, somos todos, el territorio, la población, todo. Si el Estado no regula esto, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién es el mediador entre las partes? Sí. Siempre el que tiene más poder va a someter al que tiene menos poder, menos fuerza. Claro, la coerción va a ser por ese lado. Sí. Entonces, cuando te plantean la desaparición del Estado, te plantean que ellos se van a hacer cargo, o sea, se van a adueñar del poder para poder someterte. Sí. Eso es lo que te están diciendo. Sí. Pero han decidido un Estado esclavo de un pueblo libre. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, como dice Héctor, tiene que mediar siempre entre estas dos pujas que hay, entre el pueblo y los poderosos, y la idea es que nosotros tengamos cada vez un Estado más chico y eficiente, pero por ahí también esta confusión de no tener claro esto, nos dicen como que yo sí tengo que esperar que el Estado me resuelva esto, me resuelva aquello, cuando en realidad desde la mirada del peronismo era que cada uno de nosotros
tenga las condiciones necesarias para el ascenso social. Eso significa tener un trabajo digno, donde vos ganes bien, donde tengas universidades que puedas mandar a los hijos de los obreros. Entonces la dinámica se va acomodando sola. Y cuando vos te vas a los números, desde que se aplicó por última vez, que fue con Néstor y Cristina, cuando arrancaron era muy necesaria la presencia del Estado a través de los planes sociales, a través de los programas, pero cuando al transcurrir de los años fue achicándose, porque un montón de gente empezó a entrar en el mercado laboral formal, entonces no necesitó de esto. En un momento lo que ocurrió es que quedó cada vez más chico y más gente pudo entrar en la formalidad. Esa es la idea, no tener, digamos, un Estado que permanentemente te esté sosteniendo, porque eso necesita tener una temporalidad. Claro. O sea, yo no te puedo decir, no te voy a dar nada cuando el tipo está tirado en el piso, pero una vez que se levantó y que tiene las herramientas necesarias, entonces ahí el Estado se corre y deja que el privado haga su trabajo también. Algo que por ahí siempre tratamos de diferenciar nosotros los justicialistas es la diferencia entre el asistencialismo o la asistencia Exacto. social y la justicia social. Bien está en el escudo, digamos, del peronismo, que es la mano que estira al otro desde arriba. No le estamos dando una mano nomás para que se arregle en ese momento, y bueno, y le damos todos los meses y lo justo y necesario y no le ayudamos a salir adelante. Exacto. No. Esa justamente es la diferencia. La asistencia social quizá es ayudar hoy con un plato de comida, con algo, una emergencia, que así todo quizá podemos ayudar y la persona puede crecer y demás, pero la justicia social es brindarle las herramientas, ayudarle durante un tiempo determinado para que la persona salga adelante. Esto que vos decías, un tiempo determinado. Tenemos las universidades, en las universidades tenemos comedor, albergue y demás, y eso es hasta que la persona se recibe. Exacto. Después se va, inclusive, acá por ejemplo pasa que tenemos la Universidad de Oberá. Se van todos los chicos de la provincia que quieren estudiar la ingeniería a Oberá. Después esos mismos chicos que se reciben se van a empresas del sur, por ejemplo, que son privadas. ¿Sí? Y ahí vos te das cuenta que esos chicos pudieron avanzar, salieron adelante, tienen títulos como licenciatura, ingeniería, y personas que quizás tienen una familia de clase media baja, pero se arreglaron con el Puede ser la albergue, primera con el generación comedor, que claro. alcanza el estudio universitario Sí. y va cambiando de esa generación en adelante. Claro. Es como que va subiendo el techo por el cual lo que para mí fue el techo va a ser el piso de mi hijo. Claro. Entonces, esa es la idea desde el punto de vista del justicialismo, que lo que yo puedo alcanzar sea apenas el piso, que mi hijo me pueda superar. Aparte Claro. hay ciertas regulaciones, no es que cualquiera puede acceder al progresar, o sea, no es que Claro. todos pueden acceder, te piden ciertos En esa normalización estamos como utilizando la misma herramienta que utilizaron ayer, anteayer, para decir son todos ñoquis. Seguramente si yo me pongo a mirar los números de Vialidad Nacional voy a encontrar algún contrato que no corresponde, alguna contratación directa, eso olvídate, eso va a pasar. Sí. Pero no puede ser el justificativo para que yo cierre un organismo que tiene 93 años, que ha logrado unir al país de punta a punta, que aparte no es un país cualquiera, tiene dimensión específica, tiene características en el sur, tiene características diferentes en Salta, tiene características diferentes en Misiones. Sin embargo, Vialidad Nacional medianamente ha logrado satisfacer la necesidad de los pueblos de unirse y sobre todo unir la producción, porque esa es la finalidad máxima, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo hago yo para que mi producción llegue desde Misiones a Buenos Aires? Claro. Si tengo una ruta que está estropeada, ¿cuánto tiempo va a tardar esa ruta sin mantenimiento para que sea un desastre? Eso que vos planteas, Ariel, eso se llama hablar de política, ¿entendés? Y eso es lo que nuestro pueblo, en un periodo de Macri hacia acá, ha perdido. Sí. Que la capacidad de hablar de políticas reales, eso es política, organizarnos por un objetivo. Decir, bueno, necesitamos desarrollo vial, necesitamos de carretera de tal forma, la vía hídrica, la vía aérea, cómo tiene que ser, para poder desarrollarnos como nación, como Estado-nación. ¿Y qué pasa con al sistema? No le interesa, porque a ellos no les interesa que nosotros nos desarrollemos de esa determinada forma. Porque, por ejemplo, si yo, como decía, un Benito Rollo o un Equiano, cualquiera de estos, ganaron muchísima plata en el gobierno de Cristina, ganaron, Fiat hizo millones, capaz que más en cualquier parte del mundo,
Pero ellos fueron los que financiaron para que esta gente llegue al poder hoy. Sí. Y le están sosteniendo. Hoy se sostiene este gobierno por este núcleo económico, no porque el pueblo, no. Le digo, de la Rúa se fue por el 10% de esto de la gente del gobierno, ¿no? Acá le están sosteniendo. Ustedes hagan zapping en los canales de televisión, en los de streaming, en lo que sea. Ellos le sostienen, no le sostiene otra cosa. Porque esto es un río de pólvora y es muy peligroso. Y por eso también hay algunos compañeros a nivel nacional que dicen, tengamos cuidado con lo que decimos, porque no sabemos lo que podemos afectar. Esto es un río de pólvora que sale un bloquito medio suelta un encendedor y esto explota. Y esto no le controla a nadie. Eso es un peligro. Hoy, como está la situación, no tenemos un Alfonsín, no tenemos un Dualde que salga a apaciguar las aguas. Entonces hay que tener mesura con lo que uno dice. Es fácil incentivar a la gente, salgamos, rompamos todo. Ahora, ¿cómo hacemos para volver a meterla dentro de las casas? Claro, ídolos de barro. La famosa frase de Evita, ídolos de barro. Y lastimosamente, las víctimas siempre ponen lo más humilde. Entre el tiempo y la sangre elegí el tiempo, dijo Perón, cuando fue el bombardeo del 55, y la verdad que tenía razón, porque volvió, pasó un montón de tiempo, pero el tiempo está de nuestro lado, y eso también hay que entender. Por ahí uno no termina de comprender por qué la gente no se enoja, por qué la gente no explota, y es porque los tiempos políticos y los tiempos de los pueblos son diferentes. Sí. Y nosotros tenemos que, como nos enseñó Perón, cabalgar sobre el devenir de los tiempos. O sea, yo no puedo acelerar ni puedo retrasar el tiempo así. Si lo quiero acelerar, cometo un error, y si estoy fuera de tiempo porque el pueblo me pide que yo haga una cosa como dirigente, y yo digo, no, todavía no, hay que esperar, también estaré fuera de tiempo. Y creo que para las personas que están por ahí en la conducción, una de las tareas más difíciles es ver en qué tiempo tengo que hacer cada cosa. Hoy creo, nosotros tenemos una compañera que arrancó en la academia, que es Carmen Méndez Hassan, que ella está hoy en la tarea de conducir. Y creo que no es una tarea fácil en este momento porque tengo que ser muy cuidadoso, muy cauteloso con los tiempos, para no llegar tarde al problema y tampoco ir anticipado. Entonces, yo en el caso de Carmen sé que tiene la formación correcta y sé que ella va a tener la capacidad de medir los tiempos, pero no sé de todo el otro cuadro político si están a la altura de las circunstancias con los tiempos que se están viniendo y los que se van a venir todavía, porque este proceso se va a profundizar. Esta crisis y todo lo que estamos empezando a ver, que si bien tiene un año y poco, un año y un par de meses, pareciera ser para la vivencia de nosotros, pareciera ser que estamos viviendo hace 10 años, porque hay situaciones que son nuevas. Mi mamá jubilada con la mínima y con la jubilación hasta la llegada de esta gente alcanzaba bien, y nosotros como hijos las podíamos ayudar. Hoy cada uno está en la suya, viendo a ver cómo llega a fin de mes, y ella arañando con su jubilación, y mi mamá, que nunca participó en política, hoy se da cuenta de cómo son las cosas y termina siendo una compañera más. Claro, además no es solo la cuestión de la jubilación, sino de todo lo que había atrás que acompañaba al jubilado, los medicamentos, la atención médica, con el funcionamiento de las obras sociales, que mucha gente se quejaba, pero de una forma u otra había esa asistencia que hoy no hay y que hay que poner del bolsillo. Hay medicamentos caros, hay gente con cáncer, adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, que necesitan una medicación mes a mes, que hoy no la están teniendo. Fede, ¿qué vas a decir? No, que justo yo quería decir lo mismo, que por ejemplo yo tengo mi abuela, es jubilada, tiene 2 trabajos y no llega. A veces que no llega y está ahí, y a veces se queda sin plata y del estrés le agarra un ataque. Digo, no, bueno, y lo que es el PAMI que regula los medicamentos de todos los adultos mayores, ya contó que no están dando los medicamentos, que a veces que va y tiene que ir a reclamar, no saben cuántas veces, y tiene que esperar 2-3 meses para que le den un medicamento, una cosa de loco, ¿no? Entonces digo, está la patrona suya que trabaja en un laboratorio, entonces a veces le da una mano, digamos, pero bueno, pero imagínense, no solo mi abuela, por ejemplo, vamos a contextualizar todo, 2 trabajos y cobra su jubilación y no llega.
Bueno, ahí es claro que el enemigo es el que no te deja vivir. Exacto. O sea, siempre cuando pensamos a ver quién es el bueno, quién es el malo, es cuando no llegas a fin de mes, bueno, hay alguien que no, o sea, que es claro, no quiere que los adultos mayores sigan viviendo. Pero hay algo muy simpático en eso, Paulita. Si vos haces un zapping así entre los canales de streaming y todo, y le haces preguntas que salen así, miran en las calles, le hacen preguntas y dicen, sí, yo voy a trabajar 12 horas, 14 horas, lo que sea necesario, porque esto es... O sea, estás vendiendo, te estás entregando como esclavo asalariado, ¿entendés? Por 12, 18 horas diarias para poder llegar a cubrir lo mínimo de tu vida. Sí. Estás renunciando a tus derechos. Le han convencido a estas personas que eso está bien. Entonces te dicen, no, porque ustedes no quieren trabajar, no. Todos queremos trabajar, pero todos queremos vivir dignamente. Todos queremos proyectar nuestra vida dignamente. Claro. Y eso es lo que no quieren, que vos tengas cierto grado de dignidad. Patrón Costa le dijo a Perón que no le va a perdonar jamás que los empleados le miren a la cara peleándole el sueldo. Es decir, que imagínense el dolor que tienen esta gente de que vos tengas una vida digna. Eso es lo que más le molesta. Hay una compañera que siempre me dice que el esclavo también tenía salario. ¿Sí? El problema, o sea, no, el esclavo también tenía trabajo. El tema es el salario digno. Y que ese salario digno te alcance para, a ver, no tirar manteca al techo, sino para vivir con lo justo y necesario, que es techo, vivienda, comida, salud, sí. Y cuando ustedes hablan del Estado, yo siempre pienso, trato de compararle con la familia por ahí para que sea más fácil de entender. En realidad, el Estado pensemos como que es papá y mamá. Sí. A veces hay padres ausentes, pero seguís teniendo un papá igual. El Estado es lo mismo. Esté presente o ausente, está igual, existe igual. Sí. Y ahora, yo me pregunto, ¿no? Un padre presente, una madre presente, uno dice, bueno, a ver, ¿qué debería brindarnos a los hijos? ¿Y acaso no debería brindarnos techo, comida, cuidado, educación? ¿Y estaría mal que papá y mamá no nos brinden eso? Eso es como que siempre me pregunto por ahí, cuando te dicen del Estado no te tiene que dar todo, preguntarle a tu compañero, ¿estaría mal que tu mamá y tu papá no te den todo? Claro. Y si no te dan todo, ¿cómo te sentirías? Abandonado. Huérfano de padres vivos. O sea, yo creo que lo que apunta este modelo es que seamos huérfanos, que eso se hablaba mucho en la academia, que cuando el ser humano se siente huérfano, o sea, que carece de lo más importante, lo más esencial que son los padres, es como que hay un vaciamiento, tanto material como espiritual. Una desconexión con tus raíces. Eso, desconexión. Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan, desconectarte de tus raíces, de tu pasado. Por eso nos quieren cambiar también nuestra historia. A nuestros próceres, transformarlos en malos. Es decir, que San Martín era un ladrón que robaba ganado para todas esas cosas. Decir que Belgrano era lo que cualquier otra cosa, menos lo que fue, que tuvimos un almirante Storni que fue un bandido sinvergüenza que andaba robando los barquitos de los pobres ingleses que andaban por Artigas también. Todo es malo. Todo, te van cambiando la historia. Entonces, y los héroes, como para ellos fue un Sarmiento que dijo las barbaridades que dijo en un congreso, ¿viste? Y a la apertura de un congreso diciendo qué bien que me siento en este lugar libre de mendigos y indios y gauchos. Ya se lee porque esto escrito está taquigráfico, está guardado en los archivos del Congreso lo que dijo Sarmiento, horrible. Entonces, esos son los héroes. Vos le escuchás a este enfermo que tenemos hoy de presidente, y que me hago cargo de lo que digo, vos decís, ¿con qué odio? Porque vos tenés que tener un cierto grado de odio, claro, de sadismo, para hablar de esa forma hacia un niño de 12 años. Yo me quedé enojadísimo cuando el pobrecito nenito sale y habla y le pide, yo me junté con todo, dice, yo me junté con esto, con aquello, esto para mí es una lucha de mi vida, no es una lucha política, sino una lucha de mi vida, poder, y el tipo publicó la dirección, el número de teléfono y una foto de la familia en su cuenta de X. O sea, hay una cuestión, ¿viste? Así de... ¿Cuánto vacío, cuánto odio tenés que tener internamente como para llegar a tener un
un pensamiento de No sea una esa criatura que Sí. tiene y, un poder- pensamiento. y expresarlo como si fuese un valor. Si Milei en lugar de ser presidente era un vecino, yo tendría esta empatía. O sea, me generaría lástima. Claro. Porque no cualquier persona llega a tener esos niveles. Ahora, el problema es que, como él dice, esa persona está enferma. No hace falta ser un profesional de la salud mental para darse cuenta que está fuera Son cabales. fue fuera de tiempo. Claro. Su mente va a partir de ese odio que lo ha cegado, que si nos ponemos a ver desde la rama por ahí, la que yo ejerzo, la que ejerce Bárbara, entendemos un poquito de qué se trata y que él es la consecuencia de un montón de cosas, pero el problema es que está gobernando un país y en manos de esa persona hay un montón de vidas. Ya en este momento, entre años y pocos meses que van, hay un montón de gente que se murió literalmente por la falta de remedio, por la falta de atención, por el nivel de estrés. El nivel de estrés que significa para un ser humano estar viviendo constantemente en supervivencia. Eso dispara el cortisol adentro nuestro. Con cortisol elevado tenemos acceso a 10.000 enfermedades que se van a producir y la gente está aprendiendo a convivir con esos altísimos niveles de cortisol que se producen porque si yo no sé cómo hacer para llegar a fin de mes y porque es el 10 y me quedé sin plata y tengo un hijo que está enfermo y mi hijo que no tiene ni idea de esto viene y me pide, mirá, quiero que me compre una coca porque es domingo y de adentro no sé qué contestarle porque a veces hasta me sale el enojo. Nos impulsan a llegar al instinto más básico del ser humano, que es la supervivencia. Cuando vos llegás a eso, vos estás dispuesto a cualquier cosa. En la década del 90 se vivió esto, Claro. y la gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Cuando vos caminás un poquitito y ves eso, el abandono en los ojos de las personas, cuando le ves la mirada, Pues la mirada- vos te das cuenta y vos decís, tiene una sombra. O sea, es una cuestión de verlo así, y te da una tristeza profunda. Claro, por eso decía, qué triste, ¿no? Saber que tenemos un padre, o sea, mi Sí. padre vendría a ser como nuestro padre, pero ausente. Sí. Totalmente ausente, que no nos pasa la cuota alimenticia, no está pagando la educación, no, o sea, es... Y criate y crecé y sobreviví como puedas. O sea, Pero- qué triste saber que tenemos un padre que no se hace cargo. O sea, Claro, qué más dolor que eso. No, Y es público encima. Por ejemplo, yo con mi edad, Bárbara, con su edad que somos más o menos contemporáneo. claro, sí, nosotros por ejemplo Nosotros que somos estamos- más viejos, sí, está bien. Lo que hizo Bueno, Vamos a estar en el medio. claro, nosotros por Literalmente. ¿cómo era esto? Nosotros que somos jóvenes y que nosotros estamos tratando de llevar esto, digamos, amarrándola, nosotros vemos a nuestros familiares, por ejemplo, a nuestros padres, decimos ¿qué está pasando, no? Mi padre el año antepasado podía comprar esto, podía comprar lo otro, nos podíamos dar un gusto. Y oraciones. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó, no? Le veo a mi papá estresado, le digo, por ejemplo, el mío, mi hermanita más chiquita, que no sabe, que es una criatura, obviamente, le compro una coca, por ejemplo, ¿viste? Lo mismo, y mi papá no sabe qué responder, le digo, le dice sí, y bueno, saca de donde no tiene y le compra, pero es como vos dijiste, que uno trata de arrancar de donde sea, digamos, y ellos te quieren cortar nuestras raíces, por ejemplo, Bárbara, que ella hasta el día de hoy sigue estudiando y se fijan sus compañeros que los que no llegan, por ejemplo, un estudiante universitario no llega hoy en día con, qué sé yo, un fijo mensual, tiene que pagar un departamento, un lugar donde quedarse, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, como estudiante, veo a mis profesores también lo mismo, o al resto de los chicos que están en algunas situaciones que no puedo decir obviamente, que bueno, están acarreándola, amarrándola, y uno piensa entonces en todo eso, ¿qué podría ser? Solamente la excusa del comedor hizo que un montón de chicos hayan abandonado su carrera. Yo pienso que también nuestra sociedad, y en un momento yo me enojé mucho con todo esto, porque nosotros naturalizamos ciertas cosas y creemos que Está nunca va a desaparecer, que todo va a ser así y cada día va a ser más lindo. Y cuando vos le decías, no muchacho,
fíjense lo que va a pasar si ustedes hacen esto es la consecuencia, va a volver, se van a quedar sin esto. No, ustedes son unos fundamentalistas, no, dicen. No. Yo me retiré, me replegué en muchos lugares porque no quería discutir más. Claro. Me decían, no, hay que cambiar, porque esto bueno, listo, ahora están los resultados. Se quedaron sin trabajo, se quedaron, el sueldo que tienen no le alcanza. O sea, tenemos que también aprender. Claro. ¿Entendés? Aprender que esta gente nunca en la historia, en los 200 y pico años que tenemos de historia de la Argentina, ellos hicieron algo positivo hacia la mayoría. Siempre ha sido un núcleo reducido de contexto. Y si querés que te diga, son esas 50 familias históricas de la Argentina. Y no pase de ahí, 50 familias históricas de la Argentina que se beneficiaron con estos modelos económicos. Sí, tenemos conceptos diferentes de lo que es democracia, para empezar. Ellos nos dicen populistas. Cuando ellos hablan de democracia, están hablando del modelo griego, que era para el 30%, de las polis, donde solamente tenían incluso derecho a voto aquellos que tenían esclavos. Claro. El resto, metecos, petecos, eran todos excluidos, y entonces ese 30% se robaba el derecho de decidir sobre el resto. Y la participación de ese 30% era apenas con el voto. Entonces, ese modelo lo está replicando hoy. El modelo que nosotros proponemos desde el modelo que nos enseñó Perón, y que es el modelo de los pueblos, nos habla de una participación real. No solamente en el momento del sufragio, sino una participación real en la toma de decisiones. Por eso es que Perón tenía tan fácil las cosas, porque él consultaba al pueblo antes de tomar una decisión. Y lo bien que lo hacía. Entonces, los pueblos nunca se equivocan. Claro, y después también dice que somos verticalistas, que no puede ser de otra manera. O sea, hay veces que yo tengo que hacer un análisis, ver cómo están las cosas, pero a la hora de ejecutar, yo no puedo preguntarle a todo el mundo, ¿vos qué te parece a vos? ¿Qué te parece a vos? Porque necesitamos dar una orden. A lo que hoy, por ejemplo, los militares decían que Perón era un tirano, que era un dictador, y sin embargo Perón hacía lo que vos decís, primero consultaba al pueblo, si el pueblo estaba de acuerdo, ahí él ponía en práctica lo que recibía del pueblo. Entonces ahí no hay tiranía. Ahí estamos hablando realmente de democracia, cuando el pueblo tiene la capacidad y el poder, en términos que nosotros comprendemos el poder, no el poder económico, el poder concentrado. El verdadero poder es el poder de decisión. Y en la práctica, el peronismo siempre estuvo atento a la necesidad del pueblo. Entonces, cuando vos haces eso, el gobernar es fácil. La economía se encarrila fácil porque al aumentar la demanda aumentan los sueldos por la misma naturaleza. Si o sea, es relativamente sencillo gobernar desde el planteamiento del peronismo. Si vos estás desconectado de tus sentimientos, es muy difícil que vos puedas entender lo que quiere el pueblo. Primero de todo, si vos no estás desconectado de tus sentimientos, no podés, por no generar empatía. Estas personas que hoy gobiernan en Argentina no tienen empatía por nadie ni por nada. Ellos pueden estar acá en Argentina hoy, vestirse una camiseta, pero mañana se van a Italia, a Rusia, donde sea, y a ellos no les interesa. Nosotros tenemos que sobrevivimos a los conflictos que ellos nos dejan y levantamos esta nación continuamente, porque nosotros, pueblo argentino, somos los que estamos levantando continuamente después que ellos nos funden, ellos nos destruyen, nos endeudan, todo. Ellos se van, Sí. Acuérdense, se van, ellos termina este gobierno y todo, y ellos se fueron. Dentro de 20 años, cuando estemos más o menos acomodadas las cosas, vuelven. Así es cíclico esto. Sin importar el tiempo, el peronismo siempre va a ser el futuro. No importa en qué tiempo estemos hablando, Perón siempre nos está esperando en el futuro, porque la doctrina que nos deja no es una doctrina muerta, no es una palabra que a la vez está, porque está disponible, hay un montón de libros, hay un montón de bibliografía, pero no se trata solamente de eso. La doctrina es algo que está vivo en el pueblo. Es la fe. Entonces, la fe es lo que nos nuclea a todos. La fe, no solamente estamos hablando de, cuando hablamos en términos espirituales, de la fe, que también es así, porque el pueblo argentino es un pueblo que realmente tiene una fe, que fue lo que nos permitió mantenernos unidos en las peores circunstancias, y que también hace que el pueblo argentino, cuando ocurren cosas como la que pasó en Bahía Blanca, esa fe es la que mueve la empatía para que el pueblo reaccione. Lo que no hizo el Estado, lo que no hizo nadie, hizo el pueblo. Y eso tiene que ver con que hay una fe que todavía nos mantiene en esta posición de querer que al otro también le vaya bien y ser solidario cuando el pueblo está mal.
eso tiene que ver con una espiritualidad que está dentro del pueblo argentino también. Aparte con el simple hecho de que hasta hoy en día seguimos hablando del peronismo, inclusive de que hablan de que el peronismo ya está muerto y demás, es señal de que no es así. Tal cual. O sea, es inclusive marcar más presencia, porque si para ellos está muerto, pero tienen la necesidad De seguir hablando. de seguir hablando, de seguir destruyéndolo, de seguir utilizando ingeniería social para poder construir un pueblo a favor y generar votos, que son lo que hicieron a través de los medios masivos de comunicación, Sí. claramente hay una señal de que el peronismo no está muerto y tampoco va a estar. El hecho que estamos nosotros en Día Café, siendo tan chicos, Yo, conociendo hierba mala nunca muere. bien, pero en este caso Perón era una hierba A santa. única, santa, porque no, la verdad que no. Si leemos la doctrina de pies a cabeza, lo trasladamos hoy en día y sería el modelo ideal para seguir trabajándolo, y es lo que necesitaríamos. Sí. Si bien vinieron otras personas que tomaron eso y hicieron lo que pudieron, y bueno, podemos ponernos a discutir de por qué somos peronistas y no somos kirchneristas, o por qué no somos, no sé, cualquier otro ejemplo de izquierda y demás, cuando por ahí en conjunto queremos todo lo mismo, que es el bienestar por ahí de los que más necesitan, el bienestar del pueblo. Esto, como dijiste vos hoy, no somos enemigos, sino que el enemigo es el otro. Ya sabemos quién es. Pero hacer referencia e invitar a las personas que nos ven en el programa a conocer un poco más del peronismo y a sacarse esas dudas desde la realidad, no desde lo que le cuenta el enemigo, porque en boca de otros siempre somos los malos. Es como el chisme. La persona que por ahí está enojado con nosotros va y cuenta y agrega cosas y inventa cosas y nunca escuchó a la otra persona del otro lado. No es algo objetivo. No. Así que bueno, gracias compañeros No, por a venir el ustedes, día de ¿no? hoy. Nos quedamos ya sin tiempo, pero la verdad que muy buena la experiencia de que nos comenten cómo vivieron esto de los años 90, que el compañero pueda comentar cómo vivió su adolescencia. Acá tenemos una adolescente peronista viviendo una situación bastante similar, pero con otras personas. Gracias compañero Ariel también por venir hoy, y bueno, agradecerle a ustedes que me acompañan siempre, y nos vemos la próxima en una nueva edición de 20 Verdades.